Para hablar más a fondo de esta situación, ¿qué pasa con la implementación de la reforma o el plan B de esta reforma electoral? Saludamos y agradecemos a Ukip Espadas, él es consejero electoral del INE. Consejero, buenos días. Pues ayer ya se presentó este recurso ante el tribunal. ¿Qué esperanzas tienen de que prospere? ¿Y cómo estarían los tiempos para ver si Edmundo Jacobo podría regresar en el tiempo más breve posible o de plano ya no habría opciones? Buen día. Buenos días. Bien, a ver, lo primero que hay que decir es que es mentira que el cargo que ocupa Edmundo Jacobo desaparezca, porque la ley lo cesa y obliga a la designación de una persona que de manera interina ocupe el puesto hasta, bueno, y más adelante ya entonces desaparecería en agosto de este mismo año. Esto es, no hay justificación ninguna para esta destitución, porque la designación del secretario ejecutivo constitucionalmente es facultad del Consejo General del Instituto, de forma tal que solo el propio Consejo puede removerlo y desde luego no es una facultad que le corresponda a una mayoría legislativa, especialmente cuando el cargo no desaparece. Claro, claro. Consejero, una de las grandes cuestiones al respecto de esta reforma electoral es si la Suprema Corte va a alcanzar a deliberar al respecto previo a las elecciones que ya están a la vuelta de la esquina para Coahuila y para el Estado de México. ¿Cómo ve este asunto? No, Coahuila y el Estado de México desarrollarán sus procesos electorales independientemente de esta reforma, es decir, por el momento de su decreto. Esta reforma es de imposible aplicación legal en Coahuila y el Estado de México. De forma tal que la Corte sí tiene tiempo para resolver esto antes del inicio del proceso electoral y nosotros esperamos que sea a la brevedad, porque mientras más pronto resolviera la Corte sobre algunos puntos, menos impacto negativo tendríamos en el instituto de esta reforma, especialmente en relación con la estructura territorial de esta institución, es decir, el mayor impacto que esto puede tener en el instituto es el de desmontar la estructura territorial en los 300 distritos electorales. Esto se puede frenar y esperamos que así lo haga la Corte. Consejero, hace unos días el presidente del INE, el consejero presidente Lorenzo Córdoba, decía que una vez que entraran en vigor estos cambios, pues sí los estarían aplicando justo para evitar que sus detractores tuvieran algún pretexto para perseguirlos o para denunciarlos. Esta queja o esta denuncia que presentan ante el tribunal por estos primeros cambios, ¿no parecería contradecir un poco esta situación o esta declaración? No, a ver, no, de ninguna manera. Nosotros tenemos que cumplir la ley. Es decir, la ley es la ley, aunque sea una ley que se riñe con la Constitución y que, habiendo entrado en vigor, obliga a las autoridades involucradas, principalmente al INE en este caso, a cumplir con ella. Independientemente de esto, en la medida en que consideramos que la ley es inconstitucional, el Instituto, en ejercicio de sus facultades, ha interpuesto la controversia constitucional correspondiente. No tiene nada de contradictorio, es decir, acatamos la ley porque estamos obligados a hacerlo, pero recurrimos a la Corte pidiendo que declare la inconstitucionalidad de distintos aspectos de este mandato. Claro. Consejero, uno de los temas en los cuales el presidente ha sostenido para impulsar estas reformas es la llamada austeridad republicana, ¿no? El recorte del presupuesto del instituto. Usted habla de la estructura en territorio, se habla de un despido del 85% del servicio profesional. ¿De cuántas personas estamos hablando que pudieran quedarse sin trabajo? Bueno, estamos hablando de cientos, probablemente miles, dependiendo realmente de las particularidades que vayamos encontrando en la implementación de la ley. Pero lo cierto es que la cifra de ahorro que se ha dado, 3.500 millones de pesos, es una cifra que ha resultado pues de la imaginación de alguien. Nunca hemos visto una corrida financiera que demuestre que con la entrada en vigor de la ley efectivamente vaya a haber un ahorro. Por otro lado, ese ahorro derivaría de algo terrible, que es mandar a la gente al desempleo y privar a la sociedad del trabajo que estos hacen. Es como que dijéramos que vamos a ahorrar 4,000 millones de pesos en la Secretaría de Salud y nos pongamos a despedir médicos.
Es decir, habría un ahorro, pero un ahorro a costa de un servicio que recibe la sociedad. Claro. Claro. Consejero, independientemente del tiempo que pueda tomar a la Corte que se pronuncie de fondo sobre estos recursos que se han presentado y los que eventualmente se puedan presentar, entre más tiempo se pueda tomar la Corte, ¿no consideran que pueda haber incertidumbre de cara al proceso electoral del 2024, el proceso federal, el proceso donde se renueva al presidente de la República? Incertidumbre no, por culpa de la Corte, no. Es decir, la Corte tendrá que resolver en un sentido o en otro. Lo que introduciría una gran incertidumbre es si la ley entra en vigor y la Corte no declara inconstitucional algunos de sus aspectos, la incertidumbre la tendríamos el conjunto de los ciudadanos, es decir, con las nuevas condiciones que se le imponen al INE para realizar las elecciones, el grado de dificultad para lograr elecciones íntegras se eleva muchísimo. Y en consecuencia el riesgo de la República de que la elección no tenga las características de calidad, transparencia e integridad que ha tenido en el pasado, es decir, que no tengamos elecciones que organizativamente funcionen bien. Y esto, bueno, pues es una incertidumbre en la que se pone a la República. Del lado del INE haremos nuestro mejor esfuerzo para que, pese a las condiciones de dificultad que se nos están imponiendo, sí, la ciudadanía goce del servicio electoral de calidad que siempre hemos provisto. Claro. Pero lo cierto es que el riesgo al que se somete a la República en una elección presidencial es absolutamente innecesario. Sí, claro. Con esta reforma, consejero, ¿estamos retrocediendo a cuando era la Secretaría de Gobernación quien salvaguardaba la democracia en nuestro país? Todavía no tanto, porque sigue habiendo un instituto autónomo, el INE sigue gozando de autonomía, pero sin duda esa es la dirección en la que apunta, es decir, la pretensión de un instituto débil, en este caso no un instituto que dependa directamente del gobierno, pero sí de un instituto débil que sea incapaz de construir una estructura electoral suficiente y que en esa medida la estructura de las elecciones pudiera ser penetrada por fuerzas políticas con interés parcial en los procesos. Esta es la amenaza y reitero, el INE hará todo para que esta amenaza no se cumpla. Perfecto, consejero Opki Espadas, un gran tema muy polémico que ha generado muchas opiniones encontradas y seguramente seguirá formando parte de la agenda en los próximos meses. Buen día, muchas gracias. Gracias, consejero. Muchas gracias. Buen día.